La revocación del testamento. Es revocable hasta el último momento de la vida del testador. Ya habíamos analizado la revocación y decíamos que es cuando se le pone fin a un acto jurídico plenamente válido por cuestiones de oportunidad y conveniencia. En el caso del testamento, es un acto jurídico eminentemente revocable y lo hace el legislador así porque las relaciones personales son cambiantes. Regularmente se otorga un testamento por cuestiones afectivas. Regularmente el testador deja su patrimonio en manos de quienes él quiere o ama. Hay ocasiones en que se lo deja a una institución de beneficencia. Bueno, eso es por cuestiones muy extrañas, que son excepcionales, pero regularmente a quien deja sus bienes son a personas que él estima, que quiere, que ama, y esas relaciones afectivas pueden cambiar con el tiempo. Entonces, por ello se le da la oportunidad que en el momento en que cambien esas relaciones afectivas, él pueda disponer de su patrimonio a través de un nuevo testamento. Por eso recuerden la frase que se escucha comúnmente en tratándose de sucesiones, es la última voluntad, es respetar la última voluntad del autor de la sucesión. Nos establece la ley que el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto si el testador no expresa en este su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. Entonces, si no, automáticamente por el hecho de otorgar un nuevo testamento, el anterior será revocado y quedará sin efecto. Ahora bien, también el testamento anterior recobrará su fuerza si el testador, revocando el posterior, expresa su voluntad de que el primero subsista. Fíjense cómo respeta el legislador la voluntad del testador. Ahorita decíamos, las relaciones afectivas son cambiantes. Vamos a suponer que a través de dichos de terceras personas, el autor de los bienes, del patrimonio que se va a heredar, hizo caso de los chismes que se decían de su esposa y entonces decidió otorgar un nuevo testamento, porque antes la nombraba a ella como heredera, pero le vinieron con esos chismes, él los creyó y decidió otorgar un nuevo testamento. Sin embargo, después se da cuenta que eso que le vinieron a decir era mentira, que era chismes, y se contenta con su esposa, se reconcilia con su esposa. Entonces puede volver al testamento, ahí sí puede volver al testamento anterior y este recobrará su fuerza, pero siempre y cuando acuda ante el notario y mencione o exprese su voluntad de que pierda su validez el último otorgado y que recobre su fuerza y vigor el anterior. La revocación producirá su efecto aunque el testamento posterior caduque. Esto vamos a explicarlo a continuación. ¿Cuándo caducan los testamentos? Si el heredero o legatario muere antes que el testador o si mueren antes de que cumpla la condición de que dependan la herencia o el legado, porque simplemente no ha lugar a la sucesión. Si se supone que la sucesión es la sustitución del heredero en el lugar del autor de la sucesión, si éste murió antes, no ha lugar a la sucesión. Igual, si muere el heredero o legatario antes de cumplir con la condición que se le impuso en el testamento, tampoco ha lugar a la sucesión. Si el heredero o legatario se vuelve incapaz de recibir la herencia o legado. En estos dos casos sería siendo el único heredero, ¿verdad? Se vuelve incapaz para heredar o recibir el legado, entonces se queda sin materia el testamento, caduca. Si el heredero o legatario renuncia
a su derecho. Si repudia la herencia y es el único nombrado en el testamento, entonces caduca el testamento. Ahora sí, explicaremos lo que decía anterior en la revocación. La revocación producirá su efecto aunque el testamento posterior caduque. Es decir, por ejemplo, X persona otorga un testamento en favor de un amigo suyo, porque está de pleito con sus hijos. Sin embargo, posteriormente decide otorgar un nuevo testamento en favor de su nieto. Y resulta que el nieto muere antes que su abuelo. Y entonces el abuelo, por el dolor de la pérdida de su hijo, se le olvida o ya no le interesa disponer por testamento. Entonces ese testamento último va a caducar porque el nieto murió antes que el autor de la sucesión. Pero no se puede volver al anterior testamento.